El siguiente video es un fragmento del libro La Revelación del Misterio, un nuevo comentario bíblico al libro de Romanos. Está disponible desde Amazon y Google Play Books. Por falta de adorar a Dios y glorificarle, las naciones se embarcan en una travesía blasfema e imposible. 1:22-23 resume la crisis espiritual de las edades, incluso la de la moderna. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Luego en versículo 24 se ve el golpe divino, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. En vez de ir a la Biblia para descubrir la norma ética, y a pesar de que toda la ética occidental tradicionalmente se arraigaba en la Biblia, el hombre moderno confiadamente rechaza esta a favor del antiguo paganismo. Un tweet de Bill Nye, hecho el 9 de julio de 2015, sirve de ejemplo. Al ser preguntado si la homosexualidad tiene sentido desde la perspectiva evolutiva, contestó: "La homosexualidad existe entre varias de las especies y en toda la naturaleza, vivir y dejar vivir. Para educarse en cuanto a lo que es la sexualidad humana, según Bill, hay que consultar los animales". No es por casualidad que esta pregunta hoy se trata en términos de la evolución naturalista. Esta es la idea que todo vino de nada, que los poderes casuales, descontrolados e inconscientes produjeron toda la belleza de la vida animada e inanimada. Nos dicen que de nada vino los animales y de ellos vino la conciencia humana. Como la doctora Jeanette Norden explica en su curso sobre el cerebro humano, la existencia de la conciencia humana es el gran misterio en toda la ciencia porque desafía toda presuposición evolutiva en cuanto al hombre. El químico de renombre mundial James Tour elabora: "Los químicos sintéticos debemos decir lo que es obvio. La apariencia de la vida en la Tierra es un misterio. Estamos muy lejos de solucionar este problema. Las propuestas evolutivas ofrecidas hasta ahora que buscan explicar el origen de la vida no tienen ningún sentido científico". La forma más sofisticada del paganismo hoy es la adoración del cerebro humano por ser el canal de los muchos logros científicos y tecnológicos que disfrutamos hoy. Aunque perdidos concerniente el origen, el papel y la importancia de la conciencia humana, los científicos seculares se han convertido en los sumos sacerdotes de la modernidad. Sirven de parche entre concepciones de Dios y el instinto que todos tenemos para adorar. Tanto como las versiones antiguas, el culto de la ciencia secular invierte el orden establecido por Dios. En efecto, reemplaza a Dios con la naturaleza, porque en la adoración bíblica es Dios quien crea al hombre, quien domina la naturaleza. En la adoración pagana es la naturaleza que crea al hombre, quien construye concepciones de Dios. Esta inversión es la razón por la cual Dios los entrega a la inmundicia. El glorificar a Dios resulta en honra que se manifiesta en controlarse. El glorificar al hombre resulta en deshonra que se manifiesta en desorden sexual. No es por casualidad que la homosexualidad encabeza la lista de las evidencias que Dios ha entregado a los que detienen la verdad. El apóstol Pablo pasa más tiempo describiendo este pecado que todos los demás. Lo hace así por dos razones. Primero,
Es el pecado que pone en claro más que cualquier otro que la ética invisible de Dios corresponde al orden natural y visible. Y segundo, es el pecado que demuestra mejor que todos hasta dónde nos puede llevar nuestra rebelión. Bíblicamente, el practicar la homosexualidad es tocar fondo. La idolatría es la raíz de la homosexualidad entre los hombres y las mujeres. El reconocer esto no es negar que el abuso, los padres negligentes, los desequilibrios químicos y otros factores puedan contribuir a la confusión de género. Sin embargo, tales factores no pueden excusar ni justificar la confusión porque la raíz de este pecado es la idolatría. La práctica calumnia el carácter de Dios y cambia la verdad en versión torcida del hombre y de la naturaleza. Y es más, los que lo practican reciben en sí mismos la retribución debida a su extravío. Lo que significa esta última frase de versículo 27 se ha debatido, mayormente porque no se entiende si la retribución es una realidad física, espiritual o si es una mezcla de las dos. Como el apóstol nos explica la conexión entre lo visible y lo invisible en este capítulo, es probable que toma en cuenta las dos realidades. Hay consecuencias físicas, por ejemplo, SIDA, y espirituales, por ejemplo, la confusión de género, que componen la retribución debida a su extravío. Las físicas obran junto con las espirituales, hasta que el individuo sufra, haciéndose vagabundo en cuanto a toda la realidad. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen. Un ejemplo revelador de este vagabundaje se capturó en televisión. En julio de 2015, el Dr. Drew Pinsky entrevistaba a varios panelistas sobre si estuvo bien que un transgénero fuera reconocido públicamente por su valentía simplemente porque es transgénero. Zoe Tur, reportero transgénero, se sentaba al lado de Ben Shapiro, comentarista político y judío practicante. Zoe respondió primero con una afirmación que el querer cambiarse el sexo es muy valiente. Después de algunos comentarios breves, Ben les hizo la pregunta: ¿por qué estamos popularizando una delusión? El tono de la conversación cambió dramáticamente. Cuando Zoe le acusó a Ben de ser ignorante sobre el sexo, el uso de los pronombres y la genética, Ben le preguntó: ¿qué es tu genética, señor? Aparentemente, lo que no sabía Zoe es que, genéticamente, cada persona es o varón o hembra. Visiblemente enojado, Zoe amenazó a Ben: «Deja de hablar así ahora mismo o irás en tu casa en ambulancia». La lista de vicios que sigue en 1.29 casi no precisan comentario. Lo que es de interés es el hecho que, estando atestados, es un participio. Se traduce de peplero menos, que significa estando llenos. Da a entender que los que practican este tipo de pecado ya están llenos de estas maldades. No es que el pecado de la homosexualidad sea sobre todo peligroso porque guía a una persona a cometer todo vicio. El pecado mismo demuestra la potencia y llenura de los vicios ya presentes en la vida apartada de Dios. A pesar de su esfuerzo inmenso de construir a Dios en la imagen de cosas corruptibles, el vagabundo espiritual sigue percibiendo su responsabilidad ante Dios. 1.32 afirma: quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. No solo la homosexualidad, sino todos los vicios que caracterizan el mundo apartado de Dios, se arraigan en la idolatría descrita en este capítulo. A pesar de las declaraciones del mundo, cada persona que detiene la verdad de Dios entiende en su conciencia que sus acciones no son justas y merecen la muerte.
No es por casualidad que los que detienen la verdad como afirmación pavorosa de su destino comúnmente promueven hábitos personales y pólizas sociales que favorecen la muerte. Por ejemplo, si todos nos convirtiéramos en entusiastas del movimiento gay, como a muchos partidos de izquierda les gustaría, ¿qué sería de la próxima generación? Encararíamos la extinción. Si todos nos pusiéramos de acuerdo que las relaciones sexuales puedan tomar lugar entre cualquier individuo, aun de cualquier edad, como parece ser la dirección de la legislatura progresista, el número de los abortos se dispararía y la estructura de la sociedad se desharía por completo. La depresión resultante, especialmente entre las mujeres, aumentaría la desesperanza y el suicidio. Además, la psicología moderna, basada en la adoración pagana, sería reforzada a gran escala. Como el sabio rey Salomón observó hace milenios, los que detienen la verdad están enamorados de la muerte. Versículo 32 termina con un verbo importante, complacerse, que anticipa la transición a capítulo 2 que trata de la culpabilidad de la gente que se considera a sí misma moral. Viene de la palabra sunudokeo y puede traducirse ponerse de acuerdo con o simpatizarse con. La idea es que es posible no participar en todos los pecados mencionados en esta lista y todavía quedar bajo la ira de Dios por simpatizar con los que los practican. Aquí la aplicación se nos hace muy personal. ¿De qué cosas disfrutamos en nuestros televisores, celulares o en otros espacios privados? ¿Estamos dispuestos a justificar algún pecado porque la película o la serie tiene una buena trama? El poeta estadounidense Ralph Waldo Emerson escribió: siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. La sociedad es saturada con la expresión más optimista pero engañosa de los vicios de 1:21 a 32. Como el apóstol Pedro nos advierte, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Romanos 1 pone en claro que las naciones conocieron a Dios y que cambiaron la verdad de Dios. Es un resumen tan histórico como es profético. Las naciones no practican cosas inconvenientes porque Dios se ha escondido. Las practican porque detienen la verdad de Dios. Como el apóstol predicó a los científicos del primer siglo, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos, los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. A menos que entendamos la seriedad y el alcance de nuestra rebelión, no podremos apreciar las verdades que no serán expuestas próximamente. Estas dan esperanza a todos, empezando con los más afectados por los vicios de este mundo. Y como veremos próximamente, las personas religiosas y morales precisan de esta esperanza igual que el más vil pecador.